¿Qué tal estáis? Welcome. Un jueves más. ¿Por qué me miras así, chiquitina? ¿Qué te pasa? Duérmete un poquito, anda. Me está mirando con los ojos la cuenta. Os giraría la cámara, pero no me da. Que bienvenidos, como digo, un jueves más al. Iba a decir al podcast. Al stream de Neutral, porque los jueves ya sabéis que hacemos charlas con invitados, generalmente periodistas o expertos en alguna materia que tenga que ver con la actualidad. Y esta semana quería traer a alguien que nos pudiera ayudar a desgranar un poco qué es lo que está pasando en Ecuador, porque es un país que lleva viviendo un año frenético, absolutamente frenético, lo estaba contando en Twitter. O sea, han tenido unas elecciones presidenciales, han tenido una revuelta en las prisiones que se ha saldado con cientos de muertos, y ahora tienen este estado de emergencia de 60 días declarado por su presidente que responde a una crisis de violencia y narcotráfico por la que está pasando el país en estos momentos. Entonces, sí que es verdad que siempre los titulares desde fuera pueden ser un poco catastrofistas y escandalosos y sensacionalistas. Entonces, yo por esa razón me gusta hablar con gente que está en el terreno, y para ello he invitado a Cristina Bazán, que es periodista de Feminista, que es la cabecera de género de la agencia EFE. La agencia EFE es una de las agencias de noticias más importantes del mundo, la más importante de habla hispana, que tiene corresponsales repartidos por todo el globo. O sea, es una pasada lo de la agencia EFE. Y siempre que leáis noticias en cualquier medio de comunicación en España, veréis que a veces no pone el nombre de un autor, sino que pone agencia EFE, lo cual me parece que no debería ser así exactamente cuando publican cosas de la agencia EFE en otros medios de comunicación, porque me gustaría que resaltaran la labor de los periodistas con nombre. Pero bueno, eso es una cosa que ya le preguntaré luego a Cristina. Pero bueno, Cristina ha estudiado en Ecuador, ha estudiado también en Madrid. Le voy a preguntar sobre su periplo madrileño, a ver qué nos dice, si le parece una ciudad chula o no, y qué opina de los españoles. Pero eso no se lo he dicho antes, pero se lo voy a preguntar ahora. Así que vamos a... Vamos a empezar por ahí, Cristina. Quiero saber qué tal. Bueno, bienvenida al canal de Neutral primero. Y ahora te hago la otra pregunta. Muchas gracias, Emilio. Para mí es un placer. Me disculpo de entrada con tus oyentes de Twitch porque estoy un poco afónica, pero bueno, sí, no me esperaba esa pregunta, pero sí, hace 2 años fui a estudiar a España periodismo en la agencia EFE, en la Carlos III. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es un mundo totalmente distinto. Empezando por la seguridad, que es uno de los temas que vamos a tocar en este espacio. Pues y la vida nocturna, y pues he podido compartir con personas de toda América Latina gracias a ese viaje a estudiar a España, a estudiar. A ver, yo es que tengo una amiga de Ecuador, de Cuenca, que me pegó una leche de realidad una vez, porque ella había, bueno, no sé si era ella o eran sus amigas que habían estado en Madrid, y decía que habían experimentado el racismo en primera plana, lo cual que es bastante... o sea, quiero decir, para un español es raro que le digan que en España alguien ha sufrido racismo, porque estamos acostumbrados a verlo por televisión cuando pasa en Estados Unidos, y que luego nos lo digan de España sorprende. Pero te quiero hacer esa pregunta solo para que tener una anécdota más de alguien que ha sufrido, bueno, que ha pasado por esa experiencia de vivir en España. Sí, yo en carne propia no lo he vivido, sin embargo, sí es cierto que cuando vas a un país como España, empezando porque en España hay muchísimos españoles, perdón, muchísimos ecuatorianos, Vale. sí, ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos, porque luego de la crisis económica que nosotros tuvimos en el 2000, pues hubo muchísima migración ecuatoriana. Entonces, sí he tenido familiares que han sentido la discriminación, lo típico, ¿no? Nos vienen a robar el trabajo y andan de tu país, que no comprenden los contextos. Y uno ya va con miedo, por así decirlo, de que, yo qué sé, en el metro, no juntarse, si te dicen algo, pues te quedas callado, porque te identifican muy fácil. Uno habla y saben que no eres español, claramente. Entonces, pues, uno va con cuidado. Incluso... si ya va con cuidado dentro de su país, pues en un país como España, en el que se ha visto demostraciones xenófobas bastante complejas, pues sí te puedo decir que yo y amigos míos íbamos con cuidado para evitar cualquier problema. Gracias por responder esa pregunta. No te quería poner en un compromiso, pero es que creía importante para empezar a hablar sobre un país que quizá muchos de los espectadores que nos están viendo y no conocen mucho, que es Ecuador. Que me parece, bueno, por lo que me han enseñado amigos que han viajado, es un país
precioso a nivel paisajístico y luego también tiene ciudades muy bonitas. Entonces, yo quería empezar preguntándote, que te estaba comentando antes fuera de micro, por el contexto de la inseguridad que existe ahora en estos momentos en Ecuador, pero tú, cuando te he mencionado eso, te has echado hasta el 2019 para hablar de unas protestas que se produjeron con motivo de los indígenas que estaban descontentos por unas ayudas que había al combustible y que terminaron, pues las protestas, si no recuerdo mal, también se saltaron con algunos muertos, ¿no? Y el gobierno terminó cediendo a las presiones. Entonces, quiero que me pongas un poco en contexto de la importancia de aquellas protestas y cómo se traduce en el momento político que vive actual Ecuador. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora estamos viviendo un momento, como decías, bastante complejo, mezclado con varias situaciones, es decir, la inseguridad, el problema de las cárceles, que hace pues 3 semanas hubo una masacre que dejó 119 muertos, y pues octubre es un mes significativamente complejo, porque como hablábamos, en octubre de 2019 se dieron estas protestas bastante fuertes, que venían arrastradas por una sensación de desigualdad bastante grande que ya se venía viviendo en Ecuador y que de hecho se replicó en Chile y en Colombia, me parece también. Entonces, octubre de 2019 fue un momento bastante convulso en la región. Muchos países explotaron y tras la pandemia, pues las desigualdades se han exacerbado claramente. Claro. Y eso ha provocado que, aquí le dicen, el fantasma de octubre de 2019 pues se reviva un poco en este octubre del 2021. Ya hay un nuevo gobierno, recién hemos cambiado de gobierno. Entonces, durante estos meses, nosotros cambiamos de gobierno en mayo, pues se esperaba que hubieran reformas económicas, de empleo más que todo, que apoyaran esta crisis que se venía desencadenando ya antes de la pandemia y que tomó fuerza con la pandemia. Entonces, pues de hecho hay la próxima semana protestas anunciadas, se ha venido mezclando el hecho de las protestas y pues con el desencadenamiento de la violencia en las calles, que la verdad es que está bastante complejo. Sí, que en Estados Unidos también lo hemos visto, ¿no? Que durante la pandemia ha habido un aumento de la violencia tremendo, no tanto de los crímenes como de la violencia armada y de los homicidios y demás. Entiendo que en Ecuador, y ahora nos explicarás un poco más en profundidad, es algo distinto por la presencia del narcotráfico. Pero volviendo a los indígenas, antes de pasar página con eso, me interesa saber, esas desigualdades entiendo que se arrastran desde hace generaciones. Quiero decir que venimos desde el colonialismo y al final como que hay una partición, ¿no? Y tienes una sociedad no indígena, una sociedad indígena, y al final la sociedad indígena es la más discriminada. Pero me interesa saber si en la región, no solo en Ecuador, es algo que siempre se ha dado de esa forma y que ninguno de los países ha hecho avances en ese término. ¿O crees que hay ejemplos paradigmáticos de cosas que sí que se han hecho positivas y que Ecuador podría beber de eso? A ver, yo creo que, como tú dices, sí que la desigualdad se siente más en en esa población indígena, en la población indígena. Sin embargo, creo se ha visto exacerbado por el precio de los combustibles, que ya era lo que hablábamos, que como ellos viven bastante, o su trabajo principal es la agricultura, pues claramente si le subes el precio de los combustibles, encareces toda la cadena de producción. Entonces, ¿qué han hecho otros países? Yo la verdad creo que es una deuda pendiente. Aquí poco se habla de la discriminación doble y triple que viven las comunidades indígenas. Ya no solo hombres, hablando también de discriminación por género que se le suma a las mujeres. Y aunque vemos en países como Bolivia, en el que están en el poder o han estado en el poder personas indígenas, creo que no se ha hecho lo suficiente para equiparar, que aún la población mestiza también vivimos bastante desigualdad, pero para ellos no ha habido el suficiente esfuerzo para quizá, yo qué sé, hacer subsidios focalizados, que es lo que se está pidiendo ahora en Ecuador, para que este incremento del combustible, por ejemplo, no les afecte a ellos y sí les afecte, que es el supuesto objetivo de esta medida, a las bandas narcotraficantes que se aprovechan de que, especialmente en Ecuador, el combustible lo encuentran muy, muy barato. Entonces esto les permite, pues bueno, aprovecharse de eso y sacar mucha más droga del país. O sea, ¿a qué te refieres con eso exactamente? O sea, que las bandas del narcotráfico, ¿cómo se aprovechan de que el combustible esté barato? A ver, te explico. Se supone
que, bueno, Ecuador siempre ha tenido el combustible subsidiado, ¿no? Para transporte público, para, en el caso de los indígenas, la cadena de agricultura y todo. El problema es que como a comparación de otros países de la región, por ese subsidio, Ecuador, el precio de la gasolina en Ecuador es mucho más barato, pues se trafica de Perú, de Colombia, que son países productores de droga, pues se saca el combustible de Ecuador para las lanchas que sacan la droga desde Ecuador, que se saca de aquí la droga. Entonces, y eso ha provocado un aumento de la salida de droga, porque mientras más barato es el combustible con el que puedes sacar, pues mucho más barato, perdón, puedes sacar mucho más. Entonces, el gobierno ha dicho que van conectadas las dos cosas, ¿no? Porque dice, si aumenta el narcotráfico, aumenta la producción en otros países que se aprovechan de nuestra gasolina, se está desencadenando por eso también una pelea entre bandas del narcotráfico en Ecuador, que se han tomado las cárceles del país. Entonces, va un poco ligado, ¿no? Entonces, yo voy a quitar el subsidio de la gasolina para afectar a esas bandas del narcotráfico para que no vengan o no tomen a Ecuador, que ya está tomado, pero para que no lo sigan tomando como un país de salida de la droga, pero afecto a mi otra población vulnerable. Claro. Pero, o sea, una cosa que no entendí demasiado bien. Entonces, ¿Ecuador como tal tiene bandas de narcotráfico que producen la droga aquí? ¿O estás diciendo que la importan, ¿no? De otros países? Y entiendo que sí, no se utilizan el combustible tanto para vendérselo, para intercambiarlo, ¿no? Como para, por ejemplo, traer coches o traer lanchas desde otros países como Colombia o como... ¿Has dicho Bolivia el otro era? Perú. Sí, sí, no, Ecuador hasta ahora no se ha comprobado que sea productor, pero sí desde hace muchísimos años entró en la lista de Estados Unidos de países de paso, ¿no? Yeah. Donde viene desde Colombia y Perú, que sí son productores en la región, vienen a Ecuador y de aquí salen. Por eso también el problema en los puertos de Ecuador, donde sale muchísima droga, y por eso el problema de la violencia específica en Guayaquil, que es donde está el puerto comercial. Entonces, como que no toda la droga que entra a Ecuador para salir sale. Se queda en Guayaquil específicamente y se distribuye en otras provincias de Ecuador. Pero entonces, como se queda parte de la droga en Ecuador, en Guayaquil, pues ahí vienen bandas criminales a intentar tomar el poder físico de la ciudad para ver a quién se vende, a qué lugar de la ciudad se vende más la droga, y pues ahí empiezan las explosiones de la violencia. Sí, claro, que ahí había visto un ejemplo, creo que lo contaba, no sé si era el Washington Post, que ha habido víctimas colaterales de esos enfrentamientos entre la policía o entre mismas bandas de narcotraficantes. No sé si había leído que un niño comprando helado que terminó siendo asesinado por culpa precisamente de un intercambio de tiroteos. ¿Se han dado muchos de estos casos en el último año o qué? A ver, lo del niño es algo excepcional, pero que retrata lo que estamos viviendo. Es decir, fue la gota que derramó el vaso. De hecho, después del asesinato del niño, que me parece que fue el día lunes, si no me equivoco, pues al día siguiente salió el presidente a declarar el estado de emergencia. O sea que lo del niño ha sido un poco lo que ha desatado que el presidente haya tomado la decisión de declarar el estado de emergencia. Por cierto, contexto, hay un estado de emergencia declarado de 60 días que, si no me equivoco, le da poder al gobierno de controlar de forma mucho más precisa, ¿no? Sí, movilizar recursos es lo más importante, y sobre todo poner a las Fuerzas Armadas en las calles, porque los que se ocupan de la seguridad nacional es la policía. Y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, este decreto de estado de excepción, como le llamamos aquí, pues permite movilizar a las Fuerzas Armadas a las calles, y en este caso hacer requisas de droga, de armas, y para controlar un poco los índices de violencia. ¿Y no hay miedo ahora mismo en Ecuador a que pase un poco como lo que ocurrió en Colombia en su momento, que al final esta idea de sacar a las calles a las Fuerzas Armadas puede generar un conflicto mucho mayor y se viva una época de violencia máxima, más incluso de la que hay en estos momentos? Sabes que esa es una discusión que venimos teniendo desde hace muchos años en Ecuador, específicamente en Guayaquil, que es la ciudad donde yo vivo, y que es el foco de violencia del país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos ese ejemplo de Colombia, han sacado ya estadísticas en el país en el que las personas tienen mucha más confianza
en lo que pudiera ser las Fuerzas Armadas con relación a la seguridad nacional, en este caso la seguridad territorial de la ciudad, con lo que puede hacer la policía. Es decir, si tú encuestas a la ciudad, que ha habido una última encuesta, no recuerdo en qué año, en el que la ciudad, la gente pide a las Fuerzas Armadas en las calles, porque la policía sienten que no cumple con su deber, que es ineficiente, que atrapa a los delincuentes y luego los deja libres. Entonces, esa autoridad de las Fuerzas Armadas que nosotros las tenemos, no la tenemos manchada, por así decirlo, venimos no tan fresco, pero hace 20 años, un poco más, 25, 30 años, de una guerra con Perú, en la que nuestras Fuerzas Armadas pues quedaron bastante arriba y no han hecho nada más, por así decirlo, las Fuerzas Armadas, pues no hay esa sensación de peligro. De hecho, la gente, ya te digo, clama que las Fuerzas Armadas estén en la calle. A comparación de la policía, que hace unos años, hace unos 10 años, sí hubo controversia por el tratamiento de derechos humanos o de la falta de derechos humanos en el tratamiento de los casos por parte de la policía. O sea, estás diciendo que hay mucha más confianza por parte del pueblo hacia las Fuerzas Armadas que hacia la policía, ¿no? Qué curioso. Sí. Entonces, por eso no... pero venimos teniendo esa discusión que dices, porque viene este retrato de Colombia y dices, ¿será que será pertinente sacar a las Fuerzas Armadas? Pero la gente es lo que quiere. Ya. Estaban haciendo una pregunta, dice Mari Carmen en el chat. Este tema del narcotráfico viene de 2013, cuando Correa, por cierto, por poner un poco en perspectiva a los que no sepan, pero Correa fue el presidente, si no me equivoco, más longevo de toda la historia de Ecuador, ¿no? De la historia democrática de Ecuador, el que más años estuvo en el cargo. Luego le sustituyó otro presidente de izquierdas, que es el que estuvo hasta este año, desde 2017 a 2021, y ahora está por primera vez en más de una década un presidente conservador, que es Guillermo Lasso, que sabe que ha declarado el estado de excepción del que hablaba Cristina. Entonces, Correa es un presidente muy polémico porque era un presidente de izquierdas muy carismático, que tiene pues muchos seguidores, pero también pues le han condenado por corrupción, 8 años de cárcel, si no me equivoco, ¿verdad, Cristina? Sí, 8 años. Entonces él ha tenido, como ha pasado en varios países de Latinoamérica, por cierto, pero siempre ha tenido como un sucesor designado de alguna forma, entonces ha conseguido mantener el poder con esos, como digo, sucesores designados, y ahora... En este caso, la gente sigue hablando de Correa, pese a que la atención se ha desmarcado a otros ámbitos de la vida política de Ecuador. Pero esta pregunta que te hace Mari Carmen sobre, dice, Correa aprobó la tabla de consumo en 2013 y a partir de ahí nos convertimos en país de paso de droga. ¿A qué se refiere exactamente con eso? A ver, ¿qué pasa con la tabla de consumo? Lo que pasa es que... Bueno, primero explícame qué es la tabla de consumo, porque yo no tengo ni idea. Sí. Vale. En ese año se reformó nuestro Código Penal en el que, a ver, una tabla es una forma de medir los gramos, por así decirlo, que puede tener una persona a la que se detiene para diferenciar entre un consumidor y un microtraficante, como le decimos así aquí. Entonces, no recuerdo ahora los valores exactos, pero digamos que entre 0 y 1 gramo, pues si la policía te detenía con eso, no te podía encarcelar por microtraficante, sino por consumidor. Porque estaba planteándose esto de que esto como salud pública, ¿no? Entonces se hicieron 2 tablas distintas, uno para tenencia y otro para consumo. Entonces hay cierta corriente en el país que habla que esta tabla uno provocó pues que haya microtraficantes que se disfracen de consumidores para tener droga en los bolsillos y vender. Entonces como que esto, y así fue como, por ejemplo, se metían en las escuelas, yo qué sé, afuera de las escuelas con los niños, y los cogían, soy consumidor, no soy microtraficante y no sé qué. Sin embargo, también ha ocurrido un fenómeno contrario en el que se ha empezado a criminalizar, pese a la existencia de la tabla, a los consumidores. Es decir, ya no entras dentro de esta tabla, por así decirlo, te encuentran con algo más de lo que la tabla dice que deberías tener. Pero eres consumidor. Pero como la tabla dice que solo puedes tener esto para ser consumidor, pues ya te criminalizan. Yeah. Entonces eso también ha creado un hacinamiento en las cárceles, que también se desencadena con esas crisis que tenemos ahora. Wow. Es decir, las cárceles de Ecuador están repletas especialmente de personas procesadas por delitos relacionados al narcotráfico, a las drogas, hablemos, ¿no? El narcotráfico es muy grande, a las drogas.
Y eso ha colapsado el sistema carcelario y pues han muerto inocentes también. Y cuando dices que, por ejemplo, se pasan un poco de la barrera de lo que pueden tener para que no se les considere ya consumidores y sí narcotraficantes, ¿de cuántos años de cárcel estamos hablando por un delito de estas características? 3 años me 3 años. parece. Bueno, pero es que 3 años en la Sí. cárcel, eso tiene que ser una cosa horrible. Sobre todo. No, ¿qué tal es el sistema penitenciario en Ecuador? No, sí, es una cosa Ya. terrible. Es una cosa terrible y además que también ha habido en los últimos años el abuso de la prisión preventiva. Pues ya sabes que la prisión preventiva es lo que es la última medida que debería ponerse en un proceso. Sí, en Estados ¿no? Unidos tenemos ejemplos de Sin, cosas terribles que han pasado por la prisión preventiva. Es una cosa absurda, se abusa de la justicia muchísimo y se abusa sobre todo de las minorías y de aquellos que no tienen acceso a buenos abogados. Exactamente, aquí igual. Yeah. Entonces, hay muchísima gente que las han mandado a prisión preventiva por este riesgo de fuga, que es lo que más se utiliza aquí. Prisión preventiva por el riesgo de fuga. Entonces, te llenan la cárcel de personas que pudieron haber tenido una medida sustitutiva, pues para no enviarlos a la cárcel, y ya ves que hay un hacinamiento. En la cárcel de Guayaquil, donde hubo la última masacre hace 2 o 3 semanas, hay un hacinamiento de casi el 60% de personas. O sea, está súper rebasado. Wow. Entonces, lo que ha terminado pasando ahora con la revuelta de las prisiones, estabas diciendo que tiene mucho que ver con el narcotráfico, entiendo que con las bandas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque lo que ha sucedido, y lo admite el gobierno, es que las cárceles están bajo el mando de los líderes narcodelictivos. Es decir, los líderes de las bandas de Ecuador que tienen, o sea, que hay ramificaciones de carteles de México en Ecuador y los dueños de esas bandas o los líderes de esas bandas pues intentan tomar como que intentan tomar el control de la cárcel, ¿ya? Pero como no es de un solo cártel, por así decirlo, que hay en la cárcel, pues se pelean entre ellos. Y lo que ha sucedido hace 3 semanas fue que uno de los líderes de una banda pues fueron a matar a personas que estaban en un pabellón que eran de la banda contraria, por así decirlo. Sin embargo, no estaban todos de la banda contraria, también habían ahí, porque no hay mucha organización, ya te digo que el sistema carcelario de Ecuador es fatal, entonces pues te pueden meter, no necesariamente en un pabellón de máxima seguridad, pero sí te pueden mezclar con personas que no han entrado como tú por... Sí, por un delito mínimo, ¿no? Sí, por un delito, un robo de un teléfono, sino que han entrado por otros delitos, pues, y han masacrado a 119 personas. Ahí en ese caso hablabas de controlar las prisiones. No sé si eso también se aplica en términos de quienes llevan la misma cárcel. O sea, una cosa es, porque vamos a pensarlo en términos de película de Hollywood, ¿no? En la película de Hollywood tú tienes por un lado los policías y el rector de la prisión, no me acuerdo cuál es el nombre específico, y luego tienes los prisioneros que cada uno tiene sus estratos sociales dentro de la prisión. ¿Estás diciendo que también la gente que es responsable, los administradores de las prisiones también son corruptos y por tanto tienen una forma de dictar? Sí, Sí. A ver, no directamente, ¿no? Pero sí hay muchísima corrupción. Es decir, en los últimos años, de hecho, se han procesado a varios directores de cárceles, no solo de la de Guayaquil, por delitos relacionados a que les pagan para dejar pasar cosas, la droga, el arma, porque es ilógico que si una persona que no visita, digamos, ¿no?, a personas que están privadas de la libertad, yo qué sé, un abogado o los familiares, y a nosotros mismos los periodistas nos hacen una requisa tan exhaustiva de que no podemos ni entrar las mujeres, nuestros aretes, ¿cómo es posible que entre una ametralladora? O sea, han entrado armas de esas características. No estamos hablando aquí de puñales, estás hablando de metralletas. Por supuesto, en la última requisa de la masacre me parece que decomisaron 4 ametralladoras. Madre del Señor bendito. Claro, ahora no es que yo te iba a preguntar por lo de las 119 personas, porque matar 119 personas a puñalazos es muy difícil. O sea, decapitadas, la mayoría, varias decapitadas, y con balazos o cruce de balas. ¿Cómo entiendes que los prisioneros están mejor equipados que la policía?
Eso es inconcebible, pero porque se permite, ¿no?, el ingreso. Antes eh, de esta revuelta se han descubierto, por ejemplo, huecos en la parte exterior de la cárcel. Te hablo específicamente de la de Guayaquil, que fue en la última. Huecos en los exteriores de la cárcel. Personas que intentando entrar sacos con armas y droga. En la última vez descubrieron un dron. Un Un dron. dron, un dron. Sí, de hecho hoy ha habido una rueda de prensa en la que han decomisado un dron por el que entran droga y armas. O Ostras, tío. sea, muchísima tecnología para entrar, para coger el territorio de la cárcel. Y no solo el territorio de la cárcel, porque lo que se refleja en la cárcel se refleja en las calles también. Es decir, estas personas que están encarceladas tienen sus mandos en las calles de personas que todavía no han estado presas o que han estado y han salido. Y pues también hay disputa de territorio, de barrios, te digo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este de aquí es mi barrio al que yo le vendo la droga y este de acá es el mío. En el momento en el que cruzas esa línea invisible, pues empieza la masacre. ¿Y qué es lo que ha propuesto Guillermo Lasso para hacer frente a todos estos problemas? Específicamente del narcotráfico, porque uno, por supuesto, es este estado de excepción, pero entiendo que también quiere presentar reformas más estructurales a largo plazo. Sí, en primera instancia, por ejemplo, él ha llegado a decir que toda esta falta de control que ha habido con relación a, por ejemplo, poner radares en lugares muy específicos del país para detectar avionetas, porque eso se encuentra muchísimo también, avionetas con droga, ha sido algo premeditado, y lo dice directamente. En los gobiernos anteriores, de manera premeditada, sacaron todos los controles para que pase la droga. Entonces lo primero que ha hecho es poner se llama Manabí, una provincia costera de Ecuador, Sí. que por ahí se saca mucha droga, está muy cerca de Colombia también, y ha puesto radares para empezar a detectar y no sé qué. Entonces, con relación a las cárceles, lo primero que ha hecho, ha decretado un estado de emergencia para movilizar recursos y quiere cambiar infraestructura. Es bastante complejo porque es a largo plazo. Pero bueno, también al principio hubo esto de la derogación de esta tabla de drogas que decía nuestra espectadora, hay esto de derogar la tabla pero es que no se sabe bastante, o sea, hay que analizar, es bastante complejo el tema de la tabla de las drogas porque la idea no es criminalizar a los consumidores, el problema es cuando se deja, si no criminalizas a los consumidores, les das cuánto porte, pero no hay una política de prevención de consumo de drogas en Ecuador. Hubo al inicio algo cuando salió esto, 2016, 2015, 2014, pero bueno, quedó ahí como todo. Como nada, ya. Y ya que estamos hablando de Guillermo Lasso, sí que me gustaría preguntarte sobre cómo se ha vivido el cambio desde la izquierda a pasar al conservadurismo, porque sí que he estado leyendo un poco, que luego te preguntaré también sobre el papel del activismo político y del partido político de los indígenas, que casi se cuela en esa segunda vuelta que enfrentó al final al líder de los conservadores y de los progresistas, que fue también uno de los, entre comillas, entiendo que designado por Correa. Pero, ¿cómo se ha vivido en Ecuador el cambio a un conservadurismo que no es al menos tan conservador liberal que entiendo creer como se pudo ver en Ecuador, por ejemplo, con la hija de Fujimori? ¿Es un cambio muy radical o realmente es un continuismo político? A ver, creo que eso se va a sentir mucho más en las reformas económicas. Yeah. De hecho, hace poco el presidente envió un proyecto de reformas económicas y de empleo a la Asamblea, que la Asamblea se lo devolvió porque decía que era regresiva de derechos. Tú sabes que ellos eh, apuntan a la flexibilidad laboral, esa es la frase que utilizan, ¿no? La flexibilidad laboral. Entonces existe el miedo de que los que ya tenemos derechos adquiridos bajo un código laboral rígido que nos da muchos beneficios, pues la flexibilización termine por perjudicar al empleado, ¿Qué tipo ¿no? Y de beneficiar beneficios? Si te al empleador. puedo preguntar, que es que ahora como se está debatiendo mucho en Estados Unidos sobre eso, hemos hablado aquí en el stream. Sí, por ejemplo, o sea, de los más críticos o de los más preocupantes, por así decirlo, es la estabilidad laboral.
Ahora al año aquí en Ecuador uno tiene un contrato firma un contrato y tiene como prueba 3 meses, ¿no? Al año ya tiene una estabilidad laboral. Lo que se planteaba con este nuevo proyecto es que esto sea a 4 años. Entonces, yo comentaba con una amiga, de hecho, que es española, que me decía, eso puede provocar lo que ha sucedido en España, que te hagan contratos temporales de un año, de un año, de un año, y que al cuarto año pues te digan muchas gracias, anda a otra empresa que siga con esta precariedad, ¿no? Exacto. Eso es lo que se teme. Luego, había beneficios de, por ejemplo, cuando quebraba una empresa, y si estaba quebrada, pues ellos podían decidir, no recuerdo el porcentaje de desahucio que no te daban. Entonces se supone que si te... Y el despido intempestivo era otro, que ellos podían... Ahora existe una figura que es despido intempestivo que te tienen que indemnizar, ¿no? Porque no te están despidiendo porque tú eres un mal empleado, sino porque, pues, yo qué sé, por diversos motivos, pues te han despedido, entonces te indemnizan. También había bastante polémica ahí porque decían que el empleador podía decidir, bueno, él es un mal trabajador, despídelo y sin ninguna razón aparente, sino por el hecho de decir que eres un mal empleador. Entonces eso es bastante subjetivo a la hora de... Y bueno, se lo regresó. La Asamblea, el Congreso, que nosotros le decimos Asamblea Nacional, se lo regresó al presidente y ahora él está pensando en enviarlo por separado, porque era un proyecto que incluía reforma laboral, reforma tributaria y, bueno, algo de economía también, que ahora no lo recuerdo, pero lo ha devuelto porque en el lado del empleo, pues ya te digo, hay bastante polémica. Por lo que leía antes, esto entiendo que se debe también porque los conservadores no tienen una mayoría en absoluto ¿qué es bicameral las legislativas en Ecuador? No. Es solo una cámara, ¿no? No. Es solo una cámara. Sí. Entonces, en esa cámara había leído que ahora quien tiene mucha influencia son el partido de los indígenas, que no es un partido exactamente de izquierdas, ¿no? Porque es verdad que su líder Pérez sí que es muy de izquierdas, pero su electorado y muchos de sus políticos creo que no, ¿no? Sí, porque son liberales en algunas cosas y en otras cosas no. Que era lo que pasaba con el socialismo del siglo XXI, especialmente con Correa, ¿no? Uh-huh. Que decían, sí, son de izquierdas, pero luego el aborto no. Ya. Y con la iglesia de la mano. Entonces, pese a que Ecuador es un estado laico, ¿no? Pero igual, ¿qué pasó con la Cámara, con el Congreso, con la Asamblea? Que Guillermo Lasso entró, pese a que el ala indígena, por así decirlo, entró con fuerza, pues ellos también tenían una bancada bastante considerable con los que podían negociar, ¿no? Ellos tenían una bancada que era ellos y aliados. Sin embargo, se rompió a los días de gobierno. Oh. Esa alianza se rompió porque, bueno, aquí ha habido peleas políticas, ya te digo. Se perdió porque buscaban entre los partidos poner al presidente de la Asamblea. Entonces tenía que hacer consensos porque no había una mayoría para consenso. Entonces, hubo una supuesta reunión, que Lasso la desmiente, entre Lasso, Correa y un personaje que aquí se llama Jaime Nebot, que es también de un partido de derechas, como Guillermo Lasso, pero que es opositor a Correa. O sea, digamos que Correa, ellos dicen haber sido perseguidos por Correa durante todo su mandato, no ellos dos. Entonces, Lasso llegó al poder de la mano del otro, de Jaime Nebot, pero cuando quisieron negociar, o para negociar la presidencia de la Asamblea, hay una supuesta reunión entre los tres. Esa reunión fraccionó toda la Asamblea porque a último minuto Guillermo Lasso, supuestamente él lo niega, se salió de esa conversación y perdió a su aliado natural con el que llegó al poder. Entonces, pues ya no tiene casi nada de apoyo dentro. A ver si lo he entendido bien. Entonces, hay como 4 partes dentro de la Asamblea, ¿no? Tienes a los de Correa, tienes a unos que son un poco de derechas como Lasso, a los de Lasso y luego a los indígenas, ¿no? Entonces, me estás diciendo que... Y otras minorías. Y otras minorías. Entonces, me estás diciendo que esos 3, ¿no? Que es Lasso, los que son también de derechas y Correa, se reunieron para decidir el presidente de la Asamblea y al final esa alianza se rompe. ¿Y quién preside la Asamblea ahora entonces?
Los indígenas. Ah, vale, vale. O sea que por eso tienen tanta influencia en que una ley como la que decías tú, una reforma laboral, se haya impedido que pase, Así ¿no? es. Sí, sí. Y lo que pasa es que esa alianza fue bastante polémica porque, pues, supongo pasará en muchos países. Era después de 14 años de Correa, porque aunque el gobierno anterior de Lenín Moreno, digamos que se peleó con Correa, igual era una línea cercana a Correa, ya veníamos 14 años del socialismo del siglo XXI y la gente votaba por Correa o en contra de Correa. Entonces digamos que Lazo ganó con su electorado y con personas que votaron en contra de Correa porque no querían que Correa volviera. Hmm. Entonces, que tu líder o que la persona a la que le confías el voto para no votar a Correa, resulta que para conseguir el liderato de la Asamblea se reúne con Correa y hace una alianza con Correa para aprobar leyes, para tener la presidencia de la Asamblea y para tener ese control, pues eso explotó. O sea, fue una reunión que no se supo hasta que explotó, hasta que Correa empezó a quejarse, hasta que el otro, que era aliado de Guillermo Lazo, lo tachó de traidor y que ahora el presidente ha salido la semana pasada a decir que hay, lo llama él el triunvirato, entre los indígenas Correa y este aliado que él tenía que se llamaba Jaime Nebot para sacarlo del poder, para hacer una muerte cruzada. Entonces, bueno, hay una inestabilidad política bastante grande después de esas peleas Sí, claro, entre porque partidos. entiendo. Bueno, a ver, aquí voy a ser un poco escéptico con todo lo que me estás contando. Eh, Me has dicho que perdió el control Lasso de lo que podía haber sido el control de la Asamblea, ¿no? Y ahora declara este estado de excepción. ¿Es de alguna forma una forma de conseguir más poder porque no lo puede conseguir de otra forma? ¿O no? Yo creo que sí, porque de hecho, a ver, esto yo lo voy a lanzar sin ninguna confirmación porque no me consta, ¿no? De hecho, se dice que el estado de excepción podría darle oportunidad a Guillermo Lazo de enviar algún proyecto económico urgente, Mm. pues que pase de mejor manera a la Asamblea. No lo ha hecho hasta ahora, no se ha hablado de eso de manera oficial, pero existe esta posibilidad. Sin embargo, los estados de excepción, aunque en muchos países suene bastante, o sea, que es una medida que se toma por algo súper excepcional, en los últimos años en Ecuador se ha tomado muchísimo Ah, vale, el tema del estado de excepción. buen apunte. Eso no. O sea, ¿cuántas veces Sí, hablas? ¿Igual 3 o 4 en los últimos 5 años? no. O sea, con la pandemia hubo Bueno, muchísimos. claro, sí, pero con la pandemia entiendo que es más Sí, habitual, sí. ya, con la pandemia hubo muchísimos y antes de eso sí, por las cárceles un montón, unos 3 o 4, también por las movilizaciones que hubo en el 2019, también el estado de excepción. O sea que para Ecuador, que declaren un estado de excepción ya no es, uy, el estado de excepción nos coartan las libertades, que sí debería seguir siendo así, pero que ya no lo es. Yo no sé si tú recuerdas que en 2010 hubo una revuelta policial aquí en Ecuador Uf. en la que Correa acusó a sus contrarios y a la policía de querer tumbarse, o sea, Ah, tumbar el gobierno, vale. tumbar al gobierno y hubo una revuelta policial, las tropas se levantaron y terminó ahí con varios policías asesinados y todavía hay un juicio también por el que lo quieren involucrar a Correa y él salió, o sea, no lo tumbaron, ¿no? Pero también desde ahí para acá los estados de excepción han sido como, a ver si va a pasar algo, decretemos un estado de excepción. Que la Corte Constitucional ya le ha dicho, le ha jalado al gobierno las orejas y decir, a ver, tú no puedes venir a decretarme un estado de excepción por si pasa algo. De hecho, los últimos de la pandemia, en diciembre, la Corte se los bajó al gobierno de Lenín Moreno porque decía, bueno, por si la gente se va a la playa en Navidades, mejor pongamos un estado de excepción. Y así, Le ya te dijeron que se digo. pasó. Por todo lo que me estás contando, tengo la sensación de que Ecuador, a diferencia de quizá otros países latinoamericanos, las instituciones están aguantando muy fuerte cualquier tipo de sobrepaso que puede tener cualquiera de sus líderes políticos, ¿no? Sí, sí, la verdad. O sea, eh, yo creo que la institucionalidad, de hecho, está bastante
débil en el Sí. país. Eh, que tengamos que recurrir a estados de excepción para controlar la seguridad nacional parece muy grave, o sea, suena muy grave. Y que en las calles de Guayaquil estamos viendo, o sea, yo te digo, yo soy de Guayaquil y no he vivido desde hace mucho tiempo esa percepción de inseguridad tan grande como hay ahora. De hecho, hay una experiencia propia. A mí hace 2 semanas, afuera de mi casa, se me llevaron la computadora de mi carro. Uf. O sea, ¿Te rompieron el cristal? ya, entonces, no, o sea, no estaba la computadora, digo la máquina esta del carro, el cerebro. Ah, vale. Ostras, vaya putada. Sí, abrieron el capó y se llevaron el cerebro del carro. Entonces ya yo quise prender el carro y estaba apagado. Son cosas que vas sintiendo, ¿no? Como cuando inició la pandemia, que al inicio la gente decía no pasaba nada, pero cuando ya tenías un amigo, un hermano, un familiar que estaba enfermo, pues ya decías, uy, se viene. Igualito está pasando ahora. Ya. Tu vecino, tu primo, todos hemos sufrido eh, de la delincuencia en los últimos meses y es una cosa que te está respirando aquí en la oreja. Ahora, bueno, evidentemente la violencia se pone como en lo más alto de lo que la importancia que le van a dar los votantes o los constituyentes a lo que está pasando en Ecuador, pero lo que estaba leyendo era que en la segunda vuelta de las elecciones, cuando fue izquierda contra derecha, después de que los indígenas se quedaran fuera de la segunda vuelta, pero sí que había leído que precisamente por el buen resultado del partido indígena, lo que había ocurrido era que tanto Lasso, el conservador, como ¿cómo se llamaba el progresista? ¿Cómo se llama el Andrés Arauz, Andrés Arauz. habían dedicado muchos esfuerzos a la población indígena per se, ¿no? O sea, a convencer a esos votantes. Lo que me interesa saber sobre eso, después del contexto que nos has dado al principio del stream, es saber qué es lo que están proponiendo exactamente. O sea, qué es lo que quiere la comunidad indígena a nivel de políticas fijas, o sea, de reformas, lejos de lo que me comentabas del combustible, y qué es lo que pretende ya hacer Lasso, teniendo en cuenta que ahora es el que está al frente del gobierno. Sí, con eso pasó algo bastante singular porque si bien es cierto, dice, hay un candidato de la población indígena, en esta segunda vuelta las propuestas de Yacu Pérez o la idea de que Yacu Pérez fuera presidente, pues digamos que no molestaba a gran parte de la población que no fuera indígena. ¿Por qué? Y eso Lazo también como maniobró a última hora para intentar ganarse esos votantes. ¿Por qué? Porque digamos que Arauz era izquierda, pero no hablaba de aborto, no hablaba si hablaba de derechos de las mujeres, hablaba lo típico, de justicia social tampoco, o sea, esa de cambio climático y todas esas preocupaciones específicas de una sociedad súper fragmentada, pues Yacu Pérez lo abanderaba y tú decías bueno, no voy a votar por Correa, como la gente decía, no voy a votar por el candidato de Correa, pero este que no es Lazo, porque también era Lazo derecha, que no es Lazo, y tiene unas propuestas que pues buscan como esta izquierda que, no sé cómo decirlo ahí, esta izquierda que está a favor de los derechos, pero que tampoco quiere irse con Correa, Ya. porque es que ya te digo que aquí es todo con o sin Correa, ¿no? Entonces no quieres votar a Correa, pero hay una opción externa que también es izquierda y que comulga con esta garantía de derechos que la población en Ecuador empezó a gritar en los últimos meses de la campaña. Fue una cosa que nunca habíamos debatido de eso, se puso en los debates el tema de la violencia de la mujer, los feminicidios, el agua, la tierra, se puso súper fuerte. Entonces, Lazo era un candidato que hasta ese momento no había hablado de nada, empezando porque él, bueno, es súper conservador Opus Dei y que hable ¿Es del del Opus? aborto, Ah, sí, coño. o sea, que hable del aborto, pues no, ¿no? Ya. De hecho, de hecho hay una pelea ahí porque él ha dicho, ya sabes, o bueno, sabrán, que la Corte Constitucional de Ecuador hace unos meses despenalizó el aborto por violación en Ecuador y él todavía no llegaba al poder, pero ya era electo, o sea, ya era el presidente electo, pero todavía no se acababa el mandato anterior. Entonces, pues bueno, dijo, voy a respetar la decisión de la Corte, si es verdad que yo comulgo con unas creencias, pero voy a respetar. Sin embargo, ahí hay un problema con su esposa que bueno, tuitea como Trump. Ah, ¿en serio?
Sí, sí, o sea, dice como, ella sí está súper en contra, entonces es como, claro, tú ves un tuit de la esposa de Lazo diciendo, no, el aborto no, a favor de la vida es la concepción y aquí no sé qué, y Estado, Dios, y dices, ¿qué está pensando el presidente si su esposa tuitea esto? Él es súper diplomático, obviamente no va a tuitear nada de eso, pero si ya ves a la esposa del presidente, o sea, se arman unos debates en Twitter, pues ni te digo, la gente dice, ha habido pelea en la casa y por eso la esposa está tuiteando en contra del aborto. Ya, y estabas comentando antes, bueno, primero te quiero hacer una pregunta más de los indígenas, que estabas comentando lo del agua y las tierras, porque esto también ha pasado en otros países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, que al final las poblaciones indígenas están muy, muy, muy en contra de que se toque todo lo que tenga que ver con las tierras de sus ancestros y sobre todo todo lo que tiene que ver con la explotación de los minerales. Ecuador, por ejemplo, tiene mucha explotación mineral, ¿no? Y de gas y de... Creo que era el otro. Eh, Eh, oh, yo no lo recuerdo. Pero sí, de hecho el tema de la minería entró bastante en la campaña, porque, bueno, además que él abanderaba el tema del agua, así, era su tema principal el tema del agua, y son pedidos o son demandas que aunque muchas veces se han tocado en campañas anteriores, nunca se llegan a cristalizar, porque mm, los pedidos de comunidades, no quiero decirlo muy fuerte, que, o sea, que digamos que no tendrían mucha influencia, ¿no? Hasta lo que sucedió en octubre, pues que ya mostraron toda su influencia, pero siempre han sido demandas que no se les toma la importancia que deberían tenerse, pese a que Ecuador tiene una gran población indígena. Y por eso fue que sucedió, explotaron ellos y dijeron hasta aquí, y pues hubo la revuelta de octubre del 2019. En lo que respecta al agua, ¿qué es exactamente lo que protestan? O sea, que ellos tengan un mayor control del agua que hay en sus tierras o... Sí, de hecho hubo una consulta popular, si no recuerdo, eh, por el tema del agua, que ganó, no recuerdo ahora el resultado. Eh, ahí está, prohibición de actividades mineras cerca de ríos, o sea, porque es que Ah, vale. Ya. y ganó, hubo ahora en estas elecciones una consulta popular en Cuenca, que es una de las ciudades que digamos que tiene más recursos hídricos y que también hay mucha actividad minera ilegal, que no se ha podido controlar la minería ilegal. Hemos tenido ciudades o pueblos que han caído debido a la minería ilegal, o sea, se han hecho socavones debido a la minería ilegal. Entonces lo que ellos piden es que, claro, que las actividades mineras se prohíban en zonas de recarga hídrica, porque nosotros, o sea, si contaminan todos los ríos, pues nos quedamos claramente sin agua. Todo el país, no solo ellos, todo el país. Y la última pregunta que te quería hacer para enfocarla a ese tema, habías hablado de cristalizar y también de un tema que tiene que ver con el género, que es algo a lo que te has especializado mucho en los últimos años. Hemos vivido en Latinoamérica, bueno, habéis vivido en Latinoamérica en los últimos años unas protestas enormes por parte de los movimientos feministas. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México, lo hemos visto también en Ecuador. Y me gustaría saber cuál es el estado del movimiento feminista en estos momentos. Entiendo que con la pandemia se ha debilitado un poco la fuerza de ese movimiento, que lo que habíamos visto antes, pero no sé si, por ejemplo, en esta campaña de las presidenciales de Ecuador ha estado en un primer plano y qué es lo que se ha intentado defender en primer lugar. Sí, a ver, con el tema que te decía de Yacu Pérez, que tomó la bandera de los derechos de las mujeres en específico, y él sí era muy directo con el tema del aborto, que no era lo que pasaba con el candidato Andrés Arauz de Correa, que él decía como, sí pero no, ¿no? Sí pero no. Lazo decía no, el otro decía sí pero no, y Yacu Pérez decía sí. El aborto libre, seguro, eh, hay que despenalizar, ¿no? Porque hay niñas y mujeres que están siendo criminalizadas en Ecuador y no es posible. Entonces, si bien es cierto, en esta campaña tomó muchísima fuerza, los movimientos de mujeres han venido haciendo bastante trabajo para que se tome en cuenta, porque ya te digo, no se debatía nada, 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 nada. Sin embargo, creo que lo de la Corte Constitucional, la despenalización del aborto por violación, fue un respiro
Es decir, permitió que parte de esas luchas que se venían acumulando durante los últimos años salieran a flote. Esto es una victoria del movimiento de mujeres. Claro. De poner el foco en las consecuencias de la criminalización de las niñas y poner el foco en la salud. Porque nosotros en Ecuador, antes de esta despenalización, pues teníamos causales, pero que nunca se hacían efectivas. Causales por peligro a la vida de la madre. También por personas con discapacidad, pero cuando hablas por el peligro de la madre, pues pueden ser muchas cosas y casi nunca se hacen efectivos. Y ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ya te digo, en este año muy específico, pero la principal lucha, además del aborto, obviamente son el feminicidio, la violencia, no me gusta decir esta palabra, pero doméstica. Bueno, ese debate está muy activo en España. Yo uso violencia doméstica porque es el término legal en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe el término violencia de género a nivel legal, entonces yo no me puedo permitir como periodista usarlo cuando estoy hablando de Estados Unidos en concreto. Entiendo que el mismo debate ocurre en Latinoamérica, ¿no? Aquí, sí, aquí no utilizamos, de hecho, está tipificado como la violencia intrafamiliar, ¿no? Ah, claro. Porque también hubo muchos debates sobre esto hace algunos años y bueno, está tipificado como violencia intrafamiliar. Pero bueno, digo doméstica para encerrarlo dentro de una casa, porque aún está muy normalizada la violencia en Ecuador. Las mujeres todavía piensan que no pasa nada, que el hombre, pues lo típico, ¿no? Me porté mal y me lo merezco. O eso es un problema de pareja, no hay que meterse en eso. Está súper normalizado y eso es lo que se está intentando desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones de derechos humanos, sacar ese pensamiento de la casa o de los colegios y empezar a reaccionar. Dentro del sistema judicial, pues ya te digo que está súper... O sea, sí hay fiscalías de violencia de género, pero nunca se tipifican, o pocas veces se tipifican, o sea, hasta que lleguen... Lo que estás diciendo es que tiene que haber, por un lado, una campaña de información, ¿no? Importante a nivel cultural, intentar quitar, como dices tú, ¿no? Ese pensamiento de las casas y de las mujeres específicamente, pero la reforma que se intenta buscar así como más en específico es tipificando algo concreto en el Código Penal ecuatoriano. No, yo creo que no, de hecho no. Nuestras leyes son buenas, tenemos buenas leyes, vale. de prevención. El problema es que no se ponen en práctica. Vale, o sea, que un problema de la fiscalía, ¿no? De todo el proceso, de la policía, de que te coge la denuncia, que te dice, no pasa nada, si es tu esposo, ándate a la casa. Ya, vale, ya. Desde la que te recibe la llamada, desde la fiscalía, que hace procesos larguísimos, y eso es muy desgastante para las víctimas de violencia. Y aunque en los últimos años organizaciones de derechos humanos han estado intentando acompañar más de cerca, pues todavía no hay muchos resultados. La violencia contra las mujeres pues todavía sigue siendo una segunda pandemia, como hemos dicho en América Latina, no solo en Ecuador, en toda América Latina. En América Central pues está peor. Ya. Diría A mí la comparación que quería sacar a colación para ver cómo está la situación en Ecuador, yo cuando estuve en México hace unos meses me sorprendí mucho porque no era consciente de que cuando vas en el autobús o cuando vas en el metro están haciendo la división de género, es decir, que las mujeres se tienen que sentar en el otro lado precisamente por la cantidad de violencia contra las mujeres que existe en el transporte público y en las calles en general. ¿Esto también ocurre en otros países de Latinoamérica y concretamente en Ecuador? Porque tú, desde feminista, entiendo que cubres todo Latinoamérica y tendrás más detalles de lo que pasa en el resto de esa parte del continente. Sí, no está tan marcado. En Ecuador no hay una división, no hay. Bueno, para llegar allí creo que... Pero un momento, ¿no la hay porque no existe ese tipo de violencia o no la hay porque todavía no se ha tomado esa decisión? Porque no se ha tomado la decisión. Okay. La violencia existe, o sea, la violencia en el transporte público, la violencia en las calles existe. Sin embargo, creo que para llegar allí hay que concienciar que la violencia existe. Ya. Y eso es lo que pasa, que no hay una conciencia generalizada de que eso es violencia. De hecho, nos pasó algo súper fuerte con el Lenín Moreno, nuestro presidente anterior, que no recuerdo exactamente la frase, pero dijo algo como...
las mujeres solo se sienten acosadas porque el hombre es feo, algo así, ¿no? Como que si el hombre fuera guapo, pues no es acoso. Imagínate que lo diga el presidente, tú dices, ¿cómo se banaliza el acoso Y hacia ese las es el de mujeres? izquierdas, ¿no? Y ese es el de izquierdas, exacto. Por eso te decía que esa rama del socialismo del siglo XXI, pues sí es izquierda, pero no es tan izquierda. Entonces, que el presidente de la nación salga a decir, a banalizar el acoso, pues ya te imaginas cómo está tan perpetrada o normalizado Ya. el acoso, el abuso en Ecuador y en otros países pues, de América Latina, aunque hay muchos avances en Argentina, Cierto. en Colombia también, eh, pero bueno, vamos para allá. Ahora el tema del aborto está súper fuerte. El tema de los feminicidios también, aunque creo que con más fuerza en México y en América Central, pero creo que el tema actual es el aborto. Yo, la última pregunta que te quiero hacer, porque en uno de nuestros espectadores, bueno, tenemos a Fedefer, que había hecho una pregunta que te había comentado fuera de micro para ver si la podía responder, pero se salía un poco del género. Y luego Denis ha preguntado si crees que ha incidido más en el auge del narcotráfico en Ecuador y los carteles locales, el cierre de la base de Manta o la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Ya, a ver, el cierre de la base de Manta está dentro del discurso. Yo creo que sí. Bueno, creo que ambas cosas, ¿no? Cuando llegó Correa, pues sacó la base de Manta, de hecho está en nuestra constitución que nosotros no podemos tener ninguna base extranjera ¿La operando base en de el Manta que es país. americana? Era Bueno, americana, sí, estadounidense, perdonen. estadounidense, sí, era estadounidense y se encargaba, era parte de un acuerdo con Ecuador, me parece que con Colombia también, para que se controlara el narcotráfico. Entonces llegó Correa y dijo, pues no más bases militares extranjeras en Ecuador, y cuando hubo una reforma a la Constitución en el 2008, pues hubo, hay un artículo en el que está prohibido ahora que haya bases militares extranjeras, pero luego de que se fue los estadounidenses, pues eso es lo que dice Lazo, que ya no hay control en esas zonas, porque Manta está en la provincia en la que te digo que está cerca de Colombia y Ah, vale, por donde ya. sale, ya, donde Lazo ha dicho que ha habido una falta de control, eh, ¿cuál era la palabra que te dije? Bueno, que lo han hecho a propósito, Ah, vale, ya. ¿no? No es que se les ha escapado del control, sino que han dicho, no vamos a poner, eso dice Lazo, ¿no? Que no vamos a poner control ahí porque esta es una zona sensible y pues déjalos pasar. Eso dice Lazo, dice que va a presentar pruebas, pues Ya. condescendiente. Ya. Pues ahora sí, la última pregunta que tenía es a nivel del reporterismo que has hecho en los últimos años hemos tocado muchos temas que dan para el pesimismo y de las crisis que ha podido sufrir Ecuador, que ha sufrido en el último año, pero no sé si hay alguna historia con la que te has quedado que te da para pensar en el optimismo de cara al futuro de Ecuador o de Latinoamérica, porque entiendo que has contado muchas historias en los últimos años y seguro que hay algo que se te ha quedado más que nada, ¿no? Sí, mira, para englobarlo en América Latina, yo creo que con el problema que estamos viviendo de la migración venezolana y ahora también de la migración de Haití y el tema de las mujeres, yo creo que pese a todos los problemas que tenemos, que ya ves que son muchos, el optimismo es que vamos avanzando. Es decir, estos problemas han permitido que las personas tengan más conciencia social y se hayan dado cuenta más de las desigualdades que existen en nuestros países, que les permite tener cierta empatía. Es decir, el tema de la migración nos ha desbordado muchísimo y aunque sigue habiendo retazos como pasaba con Ecuador en España, nos vienen a quitar el trabajo, delincuentes, no sé qué, cosas xenófobas que no deben existir, pues sí existe mucho esto. Este es mi hermano, por ejemplo, con el venezolano, ¿no? Mi hermano necesita trabajo, pues vamos a apoyar, no es posible. En el tema de las mujeres, la lucha por los derechos, empezando por el presidente Lazo, que ya sabes que es conservador, y ha dicho, las mujeres, de hecho en su discurso de posesión, dijo, las mujeres deben tener los mismos derechos, no es posible que alguien se quede atrás. Entonces eso te da una cosa de esperanza, ¿no? De que estos temas que antes se quedaban debajo del cajón, que la gente pensaba que no eran importantes, como lamentablemente se ha desbordado la violencia, pues les ha chocado en la cara, ¿no? La situación. Y nos ha tocado
todos juntos empezar a salir poco a poco. Es complejo porque cada vez se vienen más problemas encima, pero bueno, creo que hay ejemplos como en el caso del feminismo en Argentina, que está súper fuerte y que ha impulsado reformas muy grandes en el Congreso. Creo que esa marea, y que de hecho se vivió en México hace poco con el tema del aborto, se viene con fuerza. Y que a diferencia de lo que pasó en Texas, también con el tema del aborto, yo he conversado con mucha gente en América Latina y no creen que sea tiempo de retrocesos. Creo que creen que realmente es un tiempo de aires buenos. Ojalá. Genial, Cristina, pues te agradezco muchísimo que te hayas pasado y nos hayas dedicado tu tiempo. Ya sabéis que podéis seguirla en Twitter, os comparte por ahí Celoran en el chat su cuenta para que también sigáis la actualidad de Ecuador y del movimiento feminista en Latinoamérica, del que seguiremos muy atento para ver cómo van adelante esas reformas, específicamente del aborto, que está siendo un tema muy de actualidad en Estados Unidos. Y nada, te despedimos, te dejamos ya que pases el resto de la tarde tranquila ahí en Ecuador. Un abrazo, Cristina. Muchísimas gracias, Emilio, y bueno, a todos los que nos ven, un abrazo y gracias por invitarme aquí. Genial, venga, que vaya bien, hasta luego. Chao. Bueno, pues Fedefer, gracias por tu pregunta, que la has enviado en vídeo, me sabe mal, pero es que he hablado con ella antes y decía que bueno, que esa pregunta no la dominaba y tampoco quería responder algo genérico y por esa razón no la hemos puesto. Denis, gracias también por lanzar tu pregunta. Y nada, eso, todo. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Alex Meister, if you want to know if you're a feminist or not, I don't think you have to focus on not being a misogynistic person, because that's the minimum, that's the bare minimum. Y pues eso, me veis mañana de nuevo ya en mi stream, en Nanísimo. Poquito más, eso es todo por mi parte. Gracias a todos por venir. Bye, bye, bye.